Qué alegre, qué alegre. Abra su Biblia conmigo, hermano amado. Vamos a platicar hoy. Y lo primero que vamos a compartir dentro de este tiempo que tengo que aprovecharlo al máximo con ustedes, es cuál es la labor que el Padre está desarrollando en este tiempo. Yo entiendo de que hay un diferencial de cultura y de tiempos, pero hay cosas que son congruentes en lo que voy a decir. Lo primero que vamos a hablar es sobre el formato de discipulado. Fíjense, amados hermanos, de que actualmente hemos estado, para dar una idea, tenemos en la iglesia que pastoreamos, en la iglesia Ciudad del Rey, donde estamos pastoreando localmente, Dios nos ha permitido levantar diferentes obras, levantar ministerios. En este momento tenemos ministerios, digamos, tenemos de Uruguay, por ejemplo. Le voy a comentar, ha habido un despertar donde hay gente que está apartando tiempo, no solo tiempo para el culto me refiero, sino tiempo para dedicarse y entrenarse para la obra del ministerio. Tenemos, por ejemplo, un matrimonio de hermanos del Salvador. El hermano trabajaba en una financiera del Banco del Crédito Hipotecario del Salvador. Él, su esposa, trabajaba en el Ministerio Público. Y ya tenemos tiempo de conocerlos, pero en los últimos tiempos Dios empezó a tratar más fuerte con ellos y tomaron la decisión de dedicarse a la obra. Renuncian a sus empleos, venden su casa en San Salvador y se mudan para Guatemala. En este momento viven cerca de mi casa y están alquilando un lugar donde están viviendo. Sus hijas ya están estudiando, tiene 2 hijas, pero se están preparando ministerialmente. Estoy hablando de que su hija va para 16 años. Él debe andar por 39, 40 años de vida debe andar el hermano. Aunado a esto hay otra pareja de salvadoreños que también está conmigo. Trabajaban en bancos. También tengo una pareja de hermanos de Panamá que se mudaron para allá. También tengo un joven que se llama Daniel, él creo que vino aquí, un mexicano. Sí, lo viste, ¿verdad? Se llama Daniel Garza. Él tiene 19 años, me cumple este año. Él iba para la Universidad del TEC de Monterrey, si no me equivoco. Y sus papás lo iban a apoyar para estudiar la carrera de medicina. Y se iba a mudar para Monterrey. Él es de Matamoros, frontera con Estados Unidos. Se iba a mudar, pero recibió el llamado del Señor. En este momento está en Guatemala conmigo. Tengo un joven de 15 años de Uruguay que se llama Alan, también está conmigo. ¿Qué les quiero decir, amados? Había un despertar del Espíritu bajo una nueva visión de la obra del ministerio, y de eso voy a platicar con ustedes. Amén, amados. Bueno, entonces voy a entrar con el discipulado, pero voy a mostrar diferentes formas y esquinas que son vitales para la obra del Señor en medio de ustedes. Lo primero que vamos a hablar es sobre colóqueme por favor, el discipulado, pero vamos a ver ahorita el formato de Timoteo. Quiero que me acompañen todos, hermanos amados, el formato de Timoteo. Y lo primero que vamos a notar en este momento es por qué razón, fíjense pues, y voy a mezclar un poco la experiencia personal, mi experiencia personal con la labor del ministerio.
Lo primero que vamos a definir hoy en medio de nosotros es que todos tenemos un llamado, tenemos un ministerio, todos. Y voy a mostrarlo con textos, pero vamos a mostrar un panorama del ministerio. Pero el problema está que yo puedo tener un ministerio, pero si no tengo la preparación, digamos, no permito ser desarrollado para ese tipo de ministerio, no lo puedo llegar a desarrollar. Es más, pueden haber profecías sobre esa persona, pero no podrá desarrollar su ministerio hasta que no esté dispuesto a aprender, esté dispuesto a los cambios para desarrollar ese ministerio. Entonces, de manera que vamos a arrancar todos, por favor, en Jeremías. Acompáñenme, por favor, amados hermanos. Jeremías capítulo 1. Si me acompaña, por favor, van a colocar la pantalla, ¿no? Ok, Jeremías 1, por favor. Mire el versículo, por favor. 1:5. Quiero que lo note conmigo. Antes que te formaste en el vientre te conocí. Y aquí hay dos puntos que quiero que analicen conmigo. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí hay un debate entre muchas personas y muchos ministerios que la pregunta sería, pero ¿cuándo hay ministerio? ¿Quién lo tiene? ¿Quién no? ¿Será que el ministerio lo tiene el más pegado del pastor? ¿Será que el ministerio lo tiene el hermano con más carisma? No. Ministerio todo lo tiene. Yo me he puesto en debate con algunos que dicen que tiene ministerio el más cercano al pastor, el que estudia más, el que entiende más, y no es así. Le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, la mujer tomada en adulterio, cuando la iban a apedrear, por alguna razón la iba a los pies de Cristo y le preguntan a Cristo, maestro, le dice, la mujer, eso está en el Evangelio de Juan, fue tomada en el mismo acto del adulterio. La ley, pues, ¿qué dice? La ley dice que si fue tomada en adulterio tiene que ser, sí, pero no solo la mujer, también el hombre con el que estaba. Pero el hombre no aparece en la escena, solo la dama. Entonces Jesús lo que hizo fue escribir en tierra, y Jesús solamente cambió la sintonía del comentario y dice: si alguno esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Realmente Cristo pudo haber señalado a los adúlteros que estaban ahí. Él pudo haber acusado ahí, mira, este es adúltero. Pero Jesús solamente invirtió la pregunta para provocar un estado de conciencia. Dijo: si alguno esté libre de culpa, ok, que la golpee. ¿Qué pecado era el que se estaba tratando? Adulterio. Entonces todos tiraron porque todos eran unos adúlteros. Todos estaban en adulterio. Ahora, lo que quiero mostrar es por qué Jesús la defendió. Claro, Jesús nos ama, sí, pero no solamente porque nos ama. Tenía que haber una definición en esto, y era: uno, el Cristo no vio una adúltera, Cristo vio un ministerio en ella. O sea, Cristo tuvo que haber visto algo más que el pecado que estaba en ella. No solamente se trata de perdonar por perdonar. Y es donde yo quiero entrar con ustedes. De manera que, miren pues, hermanos amados, Jeremías 1:5. Antes que te formase en él, te conocí. Vamos todos, por favor. Quiero que miren Génesis capítulo 1. Génesis 1, todos, por favor. Génesis 1. Miremos el verso 1. Génesis 1:1. En el principio, si usted lo lee así en español, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay un verbo que les voy a enseñar para que me logren entender esto. Cuando dice el texto en el principio creó, digamos en el hebreo es Bereshit bara
Elohim Shamayim Teretz. Eso significa en hebreo. La palabra Bereshit es principio, génesis, genética. La palabra creó es como que fuera un tiempo pretérito. Creó, y él ya lo hizo, creó. Pero en el hebreo la palabra bara es un verbo que es el que crea, que solamente se le adjudica a Dios. Dios es el creador, el fabricante. El hombre no es fabricante. Por eso usted va a notar que hay algunos programas o cine o que utilizan eso de los creadores de tal cosa, dice. Pueden ser empresas o dispositivos de los creadores. Pero ese es un punto, digamos, es una antítesis de la palabra creó de Dios. Solo Dios crea, el hombre no crea. Es decir, en el sentido del verbo, Dios es el creador, por ser Dios. Pero el hombre no es creador. El hombre puede ser engendrador, el hombre puede pensar, sí, pero el verbo solamente se le adjudica a Dios. Bará, Dios es el que nos hizo. Cuando dice aquí, Dios creó, pero al principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si ve conmigo ahí mismo, ahí en el 1:1, ahora miren por favor el 26. Miremos el verso, todos los versículos está eso, pero miremos el 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Lea conmigo, hagamos. La palabra es hagamos, es bará. Otra vez el verbo hacer. Hagamos conforme a nuestra imagen. 27, versículo 27, la primera palabra. Y creó. Volvió a fabricar, creó. Si notan ustedes, es la misma palabra. Hagamos, creó, creó. La palabra es para el verbo. Dios está creando, está fabricando. Muy bien, muy bien. Partiendo de ahí, ahora vamos a Jeremías. Y quiero que me acompañen por favor a Jeremías. Y quiero que noten el 1:5. Antes que te formase en el vientre, miren el texto, ¿cómo dice? Antes pero dice, mire, la palabra, el verbo entra aquí. No solamente formar, es la palabra esta, mire, conocí. La palabra conocí no es te vi. Yo puedo decir, yo vi a una persona, tiene el pelo así, su edad es así, su rostro es así. No, eso no es conocer en el hebreo. Aquí la palabra es te hice, te fabriqué. Conocer. No está hablando, porque si usted nota el texto, antes que te formase en el vientre, o sea, no tenía rostro humano, dice te conocí. O sea, no había pelo, pues, no había uñas. Está hablando de un estado espiritual. Te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Te hice. Yo te hice. Ni siquiera eras un cigoto, la unión entre el esperma y el óvulo. Ni siquiera eras eso. Y yo ya te había hecho. Muy bien. El segundo es y antes que nacieses y te di por profeta. ¿Cuál? Bueno, ahora vamos a entrar aquí un punto importante todos. Lo que me interesa a mí es definir entre ustedes dos cosas. El ministerio, ¿dónde parte? Miren, amados hermanos, ¿sí? Vamos a entrar un poquito con lo angelical y con varios detalles importantes. El ministerio es preexistencial. Aquí hay un punto álgido donde muchas personas tienen problemas para entender este principio. Pero Dios da el ministerio. Cuando Dios habló a Adán y Eva, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen y semejanza de Dios. Ese no es que digamos que Dios tiene 2 cejas o tiene pelo, no, es imagen de Dios. Si usted me coloca el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, 2:7, solo búsquelo conmigo por favor, 2:7.
Quiero que noten esto, por favor. 2:7. ¿Qué dice el texto? Formó al hombre del polvo. Entonces, en el 1:26 hizo imagen y semejanza, pero en el 2:7 hizo el cuerpo de la imagen y semejanza. Significa que hay una creación aparte. Por eso Dios nos creó nuestro espíritu primero, después el cuerpo. Es como que diga yo: ¿será que yo si muero dejo de existir? ¿O vivo en el eterno presente de Dios? Claro, vivimos en el eterno presente. Es como que yo le diga: amado hermano, ¿será que Jesús ascendió al trono? Sí, pero ¿quién quedó abajo operando? Su espíritu. Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar aquí en algún detalle. Mire pues, el ministerio Dios lo da a todos nosotros. Y voy a darle varios versículos. Caso de Jeremías, antes, vamos todos, antes, regrese por favor a Jeremías. Antes, ¿sí? Antes que te formase, te conocí, yo te hice. Ese es Génesis 1:26 y 27. Te conocí, te hice, te fabriqué. Y el 2, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. Significa pues que Jeremías, conocido por Dios, 1, 2, ¿qué más dice? Santo, profeta y a las naciones. Se lo vuelvo a explicar. 1, Dios hizo a Jeremías, 1, antes que tuviese cuerpo. Ni siquiera tenía cuerpo, no había nacido, no había esperma, no había óvulo, y Dios ya lo había hecho a él. 2, la palabra santificar es te aparté, te dediqué, te consagré. Significa que él venía apartado para un uso. ¿Por qué usted cree que hay algunos que tienen una tendencia más de Dios que otros? Porque hay dedicados, hay gente apartada. No, hay gente que es apartada. Hay eunucos desde el vientre. Hay gente apartada. Por eso dice el texto: te santifiqué. La otra palabra que me interesa es te di por profeta. La pregunta sería: ¿pero profeta qué es? Yo diría, bueno, cocinero el que cocina, mariachi el que canta y tiene vestido, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Carpintero el que corta la madera. Pero si no había nacido, ya era profeta, ¿en base a qué? Yo puedo decir, bueno, es que es profeta porque profetiza. Es que el hermano, yo te puedo mostrar profetas que nunca profetizaron y son profetas. Entonces, el distintivo del profeta es que profetice, ¿no? Negativo, no. No, pues entonces tenemos que llamar al asna, a la burra de Balaam, el evangelio de la burra, la profeta burra. Porque profetizó, ¿no? Reprendió el profeta Balaam. Pero no hay libro que hable del evangelio de la burra profética. No hay. Entonces, el hecho que haya sido usada por Dios no argumenta que ella sea un siervo de Dios. Bueno, entonces hay que definir cosas aquí. Aquí es profeta sin haber nacido. Miren pues, amados hermanos, era profeta sin haber nacido. Y lugar de autoridad, radio de autoridad, las naciones de la tierra. Muy bien, ordenemos pues: te conocí, te hice. 2, te santifiqué, él me apartó a mí. Yo digo, hermano, apartémonos para Dios. Vamos otra vez. Diga conmigo, hermano, diga, apartémonos para Dios. Verá que uno de pastor lucha con las ovejas. Hermano, apartate, deje el pecado. Hermano, deje andar con amantes. Dígame, hermano.
deje de consumir pornografía, ¿verdad? ¿Aló? Pero aquí no es deje, no, aquí es Dios. No sé si me lo entendieron. Ese es otro tema. O sea, una cosa es que yo te diga a ti, hermano, ya deje ese vicio, deje de consumir música mundana, deje de andar viendo lo que no tiene nada que ver. Ese es un tema. Este no es eso. Aquí es, Dios me apartó. No, esa es otra cosa. Ciro lo vio al revés. Una cosa es aquella necedad, hermano, deje esto, deje, hermano. Ese es un tema. La presión del pastor, ¿verdad? Deje ese pecado. No, aquí no es. Ni siquiera has nacido y ya te aparté. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Muy bien. Pero mire, pues, te santifiqué, te di por profeta. Entonces sería santo, dedicado, apartado, ministerio de profeta, lugar de autoridad. Bueno, entonces, ¿quién le dio el ministerio a Jeremías? Sería la pregunta. Dios. Ese fue Dios. Sin haber nacido. No, sin haber nacido. Bueno, entonces, ¿cuándo arranca el ministerio? Busquemos un texto. Vamos a Efesios. El que empezó la buena obra. Vamos a Efesios, pues. Vamos a Efesios, pues. ¿Uno qué es? Efesios 1:6, ¿no? El que comenzó la buena obra, o es Isaí, o es Filipenses. Filipenses, ¿de verdad? Sí, 1:6, Filipenses 1:6. Miremos pues, Filipenses 1:6. Estando persuadido en esto, diga conmigo el versículo. El que comenzó. Fíjese que el tiempo, aquí hay algo bien importante que ustedes van a entender. Lea conmigo el versículo, todos pues. Estando persuadido de esto, que el que comenzó hasta el día, mire pues, Pablo está diciendo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará el día de Jesucristo. Entonces digamos, a veces uno debe manejar ciertos verbos en la gramática griega. Por ejemplo, hay un verbo en la gramática que es el verbo aoristo primero, verbo aoristo segundo. Está el verbo pretérito, verbo presente, verbo pluscuamperfecto. Cuando yo trato de hablar de los verbos, cuando está diciendo aquí el apóstol Pablo, el escritor, el amanuense, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. La pregunta sería, ¿cuándo comenzó la buena obra? Yo puedo decir, hermano amado, la buena obra entonces la comenzó el día que me convertí a Cristo. Depende porque muchos levantaron la mano y no se convirtieron, aunque se hayan bautizado. Hay conozco un montón de gente que ha levantado la mano, digamos, se han hecho lo que llaman la oración de fe. Yo me entregué a Cristo usted. Sí, pero usted no ha dado frutos. Una cosa es haber levantado la mano, entrar a una iglesia, y otra cosa es haberme convertido, haber nacido de nuevo. Pero el que comenzó la buena obra no está hablando del día de Cristo, está hablando de antes. Él viene trabajando en mí. Es como decir, José, el hijo de doña Raquel, él fue el Samnat Panea de Egipto. ¿Cuándo empezó el trato de Dios con él? ¿Cuándo fue vendido? ¿Cuándo le pusieron la túnica? ¿Cuándo quedó embarazada doña Raquel? ¿O antes? Claro. O sea, es como que yo diga, cuando José perdonó a sus hermanos todo lo que le hicieron. ¿Se recuerdan el texto cuando los hermanos le dijeron, José sabía que eran sus hermanos, y José le dice,
yo soy José, al que ustedes traicionaron, vendieron y todo. Ellos le pidieron perdón, pero ¿qué les dice José? No me pidan perdón, porque todo esto era necesario. Todo lo que yo viví era necesario para hacer lo que soy ahora. Entonces, todos los elementos, ingredientes que operaron para que José llegara a ser el segundo al mando en Egipto, ¿desde dónde empezó? Solo ¿será que tuvo que ver Potifar? ¿Será que tuvo que ver solo los 10 hermanos? ¿Será que fue el liderazgo en la cárcel? Todo tuvo que ver. Por eso estoy usando el verso cuando dice: el que comenzó en vosotros. Vamos, amados. Pues entonces el día esta es la segunda venida. Por eso hay perfeccionamiento hasta que Él venga. No para. Pero lo que me interesa mostrar a ustedes es: ¿cuándo comenzó la buena obra del Señor? Correcto. Bueno, ya que estamos caldeando el tema un poquitito, vamos a anotar algunos puntos muy interesantes de lo que quiero mostrarles a ustedes. Ahora, miren esto, pues, amados hermanos. El ministerio es preexistencial. Dios lo ha dado. El punto es: si tenemos ministerio, ¿por qué razón cuesta desarrollarlo? Es que el tema es otro. Porque, por ejemplo, yo me convertí a Cristo. ¿Cuánta gente se ha convertido? Caen, se levantan, 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 se levantan, caen. Una vez hicieron una reunión un pastor ya no hizo reunión de líderes, hizo reunión de ex líderes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La pregunta sería, la pregunta aquí sería, ¿por qué razón no se descubre el ministerio? Quiero que noten estas verdades. Tú tienes un llamado de parte de Dios. No te convertiste solamente para levantar la mano porque había que pagar una deuda, para dejar un amante, para dejar la pornografía, para dejar problemas de masturbación, para dejar el engaño, para dejar la rebeldía. No, yo no me convertí solamente para eso. Me convertí para un plan de Dios para mí. Propósito. ¿Por qué me convertí a Cristo? ¿Qué hago? Bueno, definamos cosas sencillas. Vamos todos, pues, acompáñenme, pues, hermanos amados. Vamos a Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15. En Lucas 15 hay tres parábolas. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la dracma o moneda que se perdió. Es la segunda. La tercera parábola está en el verso 11 en adelante, que es los dos hijos, o el hijo que se perdió, lo que comúnmente uno llama el hijo pródigo.